en su obra mural, el Frente Nacional de Artes Plásticas, un colectivo nacionalista en tiempos de cambio, construcción de una utopía, enseñanza artística en la posrevolución, la Galería José María Velasco, un espacio público de promoción, y Miguel Salas Ansúrez, la ruptura y la política de exposiciones del INBA, publicados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es coautora de varios libros y artículos sobre muralistas. Su tema actual de investigación aborda las producciones en muro del siglo XXI. Ha impartido cursos y conferencias sobre historia del arte mexicano e historia del muralismo. Entre sus curadurías destacan Indicios, Cordelia Urueta, 1975-1985, en el Museo de Arte Moderno, David Alfaro Siqueiros, Visión Técnica y Estructural, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Pioneros del Muralismo, en el Museo Mural Diego Rivera, y co-curadora de la Olimpiada Cultural a 50 años del 68. Ha organizado 4 foros sobre muralismo y el coloquio Mujeres en los Andamios. Le agradecemos su presencia y pues los invitamos a escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias por estar aquí a esas horas de la mañana en sábado. Bueno, cuando en el marco de este centenario del muralismo mexicano era preciso hablar del papel de la mujer en este rubro, porque generalmente homenajeamos a los hombres y nos olvidamos de la parte femenina. Voy a tratar, bueno, las preguntas que me hice cuando inicié esta investigación, que todavía no termino, era ¿cuál fue el papel del arte, de la mujer en el arte antes del muralismo, durante la época del muralismo y cuál es el papel ahora, ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas hice todo un desarrollo que todavía falta mucho porque cada vez voy encontrando afortunadamente más murales de mujeres del siglo XX. A mujeres como artistas profesionales fue la Academia de San Lucas en Francia en 1773. Ahí fue cuando ya se fueron calificadas como mujeres profesionales. Pero esta situación duró poco tiempo porque después dijeron, nada más queremos 4, no queremos más porque eso va a ser un aquelarre. O sea, la misma palabra implica que las consideraba como brujas, ¿no? Sí. Paradójicamente, con la Revolución Francesa, que uno puede pensar que había más apertura, no fue así. Se acabó el ingreso de las mujeres en la academia. En México el proceso fue más lento. La Escuela Nacional de Bellas Artes admitió alumnas mujeres hasta finales del siglo XIX, si bien sí participaban en las exposiciones que se hacían anualmente, como se puede ver en los catálogos. Cuando uno revisa los catálogos de la Academia de Bellas Artes, dice, pues sí hay varias mujeres aquí, pero hay que revisar el contexto. Ellas estaban tomando clases en estudios particulares, no en la academia, eran realmente muy pocas. Y además en la academia pues era prohibido para ellas entrar a la clase de dibujo al desnudo, ¿no? Entonces esto les restaba la capacidad de que tuvieran conocimiento de la anatomía y generalmente entonces encontramos la producción de estas mujeres en flores, en personajes vestidos o copias como se acostumbraba también a los hombres porque había esta prohibición. De esta etapa voy a mencionar solamente a 3 porque destacaron. Son más conocidas porque fueron esposas de artista, como en el caso de Paz Eguía Liz Salot de Pina, es decir, del conocido pintor maestro de la Academia José Salomé Pina. De todas maneras, déjenme decirles que fue un poco difícil rastrearla porque pierden, por ser mujeres en el siglo pasado, ahorita ya parece que se pueden registrar los hijos con el apellido materno o con el apellido paterno, pero en esos años al registrarlos con el apellido paterno se va perdiendo la pista. Y la obra de esta artista de Paz Eguía la perdí porque además era muy joven cuando se casa con José Salomé Pina, muere José Salomé Pina, ella se vuelve a casar y entonces su descendencia ya es otra. Fue de verdad una odisea encontrar la poca producción que hizo Otro caso fue el de Clara Argüelles Bringas. Clara Argüelles Bringas fue hermana del conocido famosísimo Gonzalo Argüelles Bringas. Y bueno, de ella casi no se conocía, entonces aquí tenemos algo de su producción. Como ella no se casó, entonces fue un poco más fácil porque se pudo contactar a los sobrinos. O tenemos la obra de Guadalupe Velasco, que por el apellido ya saben hija de quién era, ¿no? Bueno, la participación de las mujeres que ha sido opacada, sobre todo en el siglo XX y principios del siglo XX,
Pues redunda en que ellas participaron en la famosa huelga de 1911 y nunca se les menciona. O sea, es importante y nosotros logramos ver ahí alguna que otra mujer, claro, no era la mayoría, pero ahí están porque estos chicos que hicieron huelga contra los planes anquilosados de la Academia de San Carlos, bueno, pues estaban en los jardines tomando las clases. Entonces tardaron los 9 meses que tardaron y cuando llega Alfredo Ramos Martínez a ser primero subdirector y luego director, bueno, pues ya empezó a haber una apertura para el ingreso de las mujeres. De hecho, nosotros podemos verlas mucho más en las escuelas de pintura al aire libre. Hay una gran cantidad de mujeres, pero tal vez porque se les consideraba como anexo y no como profesionales, ¿no? Se les sentía como que era una actividad de MMC, que antes decíamos es mientras me caso, ¿no? Así se le consideraba en muchos casos a la actividad artística de las mujeres. Bueno, una de las más conocidas y la primera que expone en el extranjero es Rosario Cabrera. Cuando hace esa apertura Ramos Martínez, es importante mencionar que el acoso de los compañeros hoy sagrados artistas o sea, sí fue contra ellas. Ella se quejaba, y eso lo pueden encontrar en el libro que escribió Tomás Urián, que Gabriel Fernández Ledesma le jalaba las trenzas, ¿no? Porque tenía el pelo largo y tejía la trenza y se las jalaba. O María Izquierdo, que decía que cuando Diego Rivera fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que llamó Escuela Central de Artes Plásticas, dijo que su dibujo era muy bueno, su trabajo era muy bueno, Diego Rivera, el enemigo posterior, pero que los compañeros al otro día al entrar a la academia la recibieron a cubetazos de agua, ¿no? Entonces sí, en serio, y eso lo pueden ver en Las 7 cabritas de Elena Poniatowska, y hay otros datos así. Entonces sí vemos que sí hubo un ingreso, pero sí había agresión de parte de los compañeros artistas. Ahora ya no son así, no se agachan. Bueno, además esto mismo hacía que a lo mejor no pensaran en el arte monumental. ¿Por qué? Porque era ver con albañiles. Era la doble labor, la doble jornada. Muchas se casaban jóvenes, porque recuerden que antes a los 21 años ya eran consideradas solteronas y no se habían casado. Entonces, pues empezaban a pensar en el matrimonio, yo creo que de los 16, 17, 18, y como que la media para casarse era a los 19 años, 21, solterona, ya, olvídalo. Entonces, sí, era muy complicado y tenían la doble jornada, cuidar a los hijos, atender al marido, porque era lo usual en esos años, y pues era más difícil. Y entonces solamente vamos a encontrar algunos ejemplos de mujeres dedicadas al arte monumental, en mujeres que salieron de su casa, que dijeron ya no más las reglas paternas, ya no más las reglas, no precisamente porque las consideraran patriarcales, la palabra ni siquiera se usaba, sí se usaba, pero no de la manera que la usamos ahora. Y bueno, entonces tenemos a Isabel Villaseñor, que en 1929 tiene una plaza de maestra de misión cultural, y junto con Alfredo Salce, que yo supongo, no lo sé, porque todavía no he revisado el archivo de Salce, que haya sido su pareja, pues resulta que hicieron este primer mural en la Escuela Rural Ayotla. Tengo unas compañeras que han trabajado mucho a Isabel Villaseñor y a lo mejor sería interesante que a lo mejor dejó algún dato sobre la técnica que usaron o a lo mejor la dejó en el archivo de Alfredo Salce. Eso todavía hace falta mucha investigación al respecto. Pero bueno, entonces Isabel Villaseñor decidió salirse de la casa paterna, decidió inscribirse en un centro popular de pintura que estaba en Nonoalco, que no era, digamos, la escuela formal, y bueno, después ya no se dedicó a eso porque su pareja, el que le jalaba las trenzas a Rosario Cabrera, se casaron y él se dedicó al grabado, y ella se dedicó al grabado, pero también hacía poesía, también colaboró con guiones para cine, etcétera, ¿no? Y participó en la película esta de Sergei Eisenstein, Viva México. Aquí tenemos la hermosa Isabel Villaseñor. Bueno, en esa época, en ese mismo año que ella pinta… No, y Salce.
Sí, ahí se me fue, perdónenme, de Salceano, no sé si se casaron. No. Bueno, en el mismo año, 1929, que ellos pintan su mural en la escuela primaria Ayotla, llegan a México, primero llegan 3 extranjeras, John Robinson, Somadey y una que se apellida raro. Ay, sí. Déjenme aquí, bueno, ahorita veo la otra que llegó. Albright se llama, se apellida. Bueno, ellas llegaron buscando conocer la técnica del fresco. ¿Con quién? Pues con Diego Rivera, porque era el único que estaba trepado en los andamios, no había de otra, ¿no? Cuando uno ve que llegan 3 extranjeras, que llegaron gracias a una beca por una curaduría que hicieron en Estados Unidos sobre José Clemente Orozco, uno dice, bueno, ¿por qué Diego Rivera recibe a extranjeras? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Pero también nos tenemos que preguntar si hubo mexicanas que le dijeron, maestro, quiero trabajar con usted, y yo creo que no había. Porque en esa misma fecha yo estuve investigando qué estaban haciendo Aurora Reyes, qué estaba haciendo Elena Huerta, qué estaba haciendo María Izquierdo. Bueno, pues Aurora Reyes estaba dando clases. Elena Huerta apenas estaba llegando a la Ciudad de México y después iba a dar clases. Porque lo que sí lograron con equidad de género era que les pagaran lo mismo a un maestro que a una maestra de educación, pero los mandaban a educación básica. O sea, eran maestras de dibujo en educación básica, no en la academia, a veces sí en las escuelas de pintura al aire libre, y posiblemente, porque por eso les digo que falta mucha investigación y tenemos que abrir un seminario para eso, para conocer también ese otro contexto, ¿no? De dónde se estaban desarrollando estas mujeres. Y María Izquierdo, ¿qué estaba haciendo? Ya estaba exponiendo en la Galería Central del Palacio de Bellas Artes. O sea, creo que no les interesaba en ese momento subirse a un andamio. Por eso tienen las norteamericanas, pues tienen todo el camino libre para estar aprendiendo la técnica. Desafortunadamente, de las 3 que les menciono, de las 3 norteamericanas, John Robinson, Somadey y Albright, solamente Albright hizo murales en su país. John Robinson se dedicó como a la escritura, regresó, fue a México, fue a Estados Unidos, regresó, era miembro del Partido Comunista, pero ya no hizo nada. Aquí, en un libro que escribió Teresa del Conde, dice que andaba vagando en México, y yo decía, ¿qué le pasó, no? Y en el caso de Somadey, bueno, pues se casó con Jean Charlotte, el muralista pionero, pues ya no le perdimos la pista respecto a eso. Maxine Albro, no Albright, ya lo encontré. Bueno, 3 años después, o sea, ellas llegan en 29. 3 años después que llegó la primera norteamericana, que es Ion, bueno, y aquí les traje una donde está trepada en el andamio con Diego Rivera, ahí en el Palacio de… déjenme decirles, aprovechando que estoy viendo la imagen, que ellas se quejaron de acoso. Los funcionarios de Palacio Nacional les chiflaban, les lanzaban piropos groseros, y entonces ellas se los dejaron por escrito, que era pues terrible, porque las veían trepadas en el andamio, con su pantalón de mezclilla, con el overol que usaba Diego también, pues no fue muy grato para ellas. 3 años después de que llegó Ion, llegó la primera hermana Greenwood, Marion. Ella llegó también buscando como qué hacer, tampoco traía como el concepto de voy a hacer murales, pero llegó invitada por Pablo Higgins, quien le enseñó la técnica, y su primer mural lo hizo en un hotel en Taxco, que también su dueño era un norteamericano. Entonces sí, tenemos que analizar dónde lo hizo, quién la subvencionó, quién le enseñó, cómo fue que llegó a hacer su primer mural, ¿no? Eso fue en 1932, y en 33 la invitan a Morelia, en el Palacio en el actual Museo Regional, está el segundo mural de Marion Greenwood, también apoyada por O'Higgins, quien le enseñó a un albañil, le enseñó cómo prepararle la mezcla para que hiciera el fresco,
y entonces ahí hizo su segundo mural. Ahí llegó su hermana Marion, también hizo un pequeño mural, y otra norteamericana que creo que está un poquito más olvidada, que se llama Ria Ludins. Ella sí llegó y se fueron. Todas se fueron después de esa experiencia en la Universidad Nicolaita. Regresan en 35 al Mercado L. Rodríguez a invitación de O'Higgins y con el visto bueno de Diego Rivera, que era el que tenía que dar el visto bueno para que fueran aceptadas las maestras. No se las traje porque traigo muchas imágenes y dije, bueno, los voy a atarantar de tanta imagen. Entonces, esto pasa con las extranjeras, y un año después de 35 es cuando nuestra primera muralista mexicana realiza esta magnífica obra en el Centro Escolar Revolución. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Bueno, ya les decía, Aurora se había casado, tenía 2 hijos, había que cuidarlas, daba clases, etcétera. Pero cuando esta escuela, la directiva, la junta directiva del Centro Escolar Revolución decide lanzar un concurso y pedirle, a la LEAR, le escribe a la LEAR, a la organización, la Liga de Estudiantes de Escritores y Artistas Revolucionarios, para hacer un mural, ellos lo ponen a concurso. En la primera etapa del concurso no se ve el nombre de Aurora, en la segunda etapa ya se ve. Entre todos tienen que revisar los bocetos, dar el visto bueno si están adecuados para la obra, y gana Aurora Reyes. Y así se convierte en la primera mujer muralista mexicana que se subió sola, porque vimos a Isabel Villaseñor, pero se subió con Salce. Aquí es la primera mujer sola, y bueno, le decían algo así como la Leona, o tenía un apodo así, entonces se ve que tenía el carácter fuerte y pudo haber peleado. De no haberla elegido los compañeros, yo creo que sí hubiera peleado por este mural, ¿no? Bueno, pero después de esa labor, ella no habla de acoso, y a lo mejor si alguien lo hubiera acosado se lo hubiera trancaseado, porque así era de fuerte, ¿no? Lo hubiera golpeado al que lo hubiera molestado. Pero de todas maneras, con todo y esto, con todo y su fuerza y con todo que pertenecía al Partido Comunista y pertenecía a la LEAR, que pareciera como que el Partido Comunista le podía haber dado un espacio, y no, son súper machos también. O sea, esos del Partido Comunista muy de izquierda, pero no, para nada. A ella le costó 20 años, más de 20 años, conseguir su segundo contrato. Pensamos en contratos porque el asunto es que no se usaba como ahora. Nos pedimos un espacio y ahí podemos pintar, ¿no? Bueno, pueden, porque yo no lo hago. Pueden pintar, pero por eso estoy hablando de los contratos, ¿no? Y este es el tercero que hace en el ayuntamiento, y bueno, creo que ya ha sido muy hablada María Izquierdo respecto a esto, pero ahorita vamos a hablar, no importa, vamos a hablar de María Izquierdo. María Izquierdo, como ustedes saben, después de muchos años, o sea, de en 36 Aurora Reyes hace su mural, hasta 45, el jefe del Departamento del Distrito Federal la invita a ella, mujer, a que haga un mural. ¿Y qué sucede? No nada más es un asunto de Diego Rivera y Siqueiros, como lo han dicho constantemente, también es un asunto de ese señor Rojo Gómez, porque si él ya la había contratado, o sea, ¿por qué tiene que pedirle a alguien más? A lo mejor porque eran las grandes eminencias. Yo todavía estoy dudando totalmente de que haya sido así a rajatabla, él no es capaz. Lo que sí dijeron es que no era capaz de hacer la obra al fresco, pero recordemos que en 1945 las técnicas todavía era el fresco para los murales. Todavía no se empezaba a ensayar otro tipo de técnicas que ella pudiera haber hecho, ¿no? Sino que era el fresco, y le decían es que no está capacitada para hacer fresco. Entonces, pues les dijo, pues no, tú siempre no. Y ella como mujer también ya liberada, porque recordemos, muchos dicen, he leído por ahí que dicen, y entonces Tamayo influyó en la obra de Izquierdo. Es al revés, perdónenme, es al revés. Izquierdo influyó en la primera etapa de la obra de Rufino Tamayo. Vivió con ella, y ella ya tenía 2 hijas, ya tenía una carrera hecha, él estaba empezando, digamos, cuando conoce la obra de ellos, y si lo comparamos es muy parecida, ¿no? Pero no es Tamayo el grande, sino la gran María la que
lo influye. Bueno, en este caso, ella ni siquiera recibió el acoso de la gente que estuviera ahí por los albañiles, no, sino fue el acoso del mismo, este señor Javier Rojo Gómez, junto con los dos muralistas mencionados. Pero ella peleó, si ustedes han visto las notas en los periódicos, peleó, dijo, no, pues, o sea, ¿de qué les pasa? Yo ya había hecho esto, y entonces yo soy capaz de hacer estas obras, e hizo estos dos pequeños murales, y otro que se llama, y otro que se llama, ahorita se me fue el nombre, ahorita se los digo. Decidió pintarlos, hacerlos transportables. Muchos años estuvieron en la iglesia de San Juan de los Lagos. Ahora la podemos ver en el auditorio, en un auditorio de la Facultad de Derecho, que está en el circuito, o sea, sí está en el exterior, y ahí se puede ver esta obra, y es muy bonita. Sí. La música. Jus semper lupitor. Por eso, en la Facultad de Derecho, adentro, en el auditorio Jus semper. Bueno, es que como no me estoy leyendo, me pierdo todo. Bueno, yo quiero leerles dos comentarios que hicieron dos mujeres. Porque ya, después de lo primero que dijo Raquel Tibol, que cuando le quitaron su mural a María, cuando le dijeron no lo puedes hacer, Raquel no había llegado a México, pero se atrevió a escribir después sobre eso, y quiero que leérselos. Raquel Tibol dijo, María tiene la extraña gracia de la gran sensibilidad con incompetencia del oficio. O sea, le dijo, no sabe hacer murales, ¿no? Entonces María se enojó, dijo, hay mujeres que atacan a mujeres. Y entonces decidió hacer una campaña en la revista Hoy en contra de esa actitud de mujeres que atacan a mujeres. Y también lo expuso en una conferencia en la radio que llamó La Mujer en el Arte. Muchos años después, Margot Glantz, y me encantó lo que dijo Margot Glantz, porque creo que ella sí lo hace como muy, muy adecuada a su crítica, dijo que esos murales, o sea, los murales que ella conocía, que los murales no eran representativos del estilo de María, y estoy de acuerdo, debido a que el color era muy diferente al de la mayoría de sus cuadros, pero la disponibilidad escultórica de los cuerpos, su postura inhabitual, su distorsionada perspectiva, su manera de distribuir las figuras dentro del lienzo y el uso de cortinajes, paños, montones de paja, paredes y nubes como masas pictóricas demuestran que a pesar de todo, esos trabajos son muestra inconfundible de su talento. Entonces, por eso les digo, es una crítica mucho más amable, justa, donde dice, sí, estos murales no eran los representativos por esto, pero la distribución, la estructura muestran que era una mujer muy talentosa. Aquí tenemos el boceto, que de partieron las chicas que hicieron uno en Oaxaca, me parece, repitieron apenas hace unos años, pero creo que ellas no pintan, entonces no le hicieron mucho honor a María. Bueno, se llama La música y la tragedia, los murales que están en el auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho. Y se pueden ver, sobre todo si hay un examen profesional, es cuando abren el auditorio, si no es medio complicado. Bueno, después de María, no encontramos obras de mujeres mexicanas en los andamios, sino encontramos obras de las españolas, las que llegaron con el exilio español. Ellas trataron de hacer obra mural, de adecuarse al país en el que las había acogido, etcétera, pero no fue suficiente. El primer caso es el de Manolita Ballester, esposa de Josep Renau. Ella se subió al andamio primero para colaborar con Renau. Recordemos que Renau, y los que no recuerdan les digo, Renau trabajó con Siqueiros en el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. En ese mural trabajó Fanny Rabel por ratos y nunca la mencionaron.
También trabajó Manolita Ballester. De hecho, cuando Siqueiros se tiene que ir del país por lo de el caso Trotsky, deja a Renaud cambiar las caras de los niños que tenían las máquinas por las monedas ensangrentadas que tiene ahora. Y Manolita estuvo ahí, ¿no? Ese fue un caso. Luego trabajó también en este mural, en el Casino de la Selva, pero aquí encontré en unos estudios que hicieron unos españoles sobre el papel de Manolita. Renaud le encargó a Manuela las letras de los motivos ornamentales de las bovedillas, que consisten en 12 imágenes sobre los meses del año y los símbolos del zodíaco, porque a él no le gustaba hacerlos. Así como la segunda serie de 20 días del mes astronómico mexicano y los 4 soles aztecas, y los monstruos vivientes que habitan el fondo de los mares, los planetas del sistema solar y volcanes mexicanos. Es decir, lo que al maestro no le gustaba hacer, pues que lo haga Manolita. Renaud le pagaba a Manuela 150 pesos, mientras que él cobraba 800. Pero ella no debería tomar otro trabajo sin su permiso. O sea, el machismo no nada más en México, ¿no? También el de español. Bueno, gracias a su persistencia, ella logró hacer, no es estas imágenes de la derecha, exactamente las obras que ella hizo 4 pequeños murales, también trabajó mucho en ilustración, hizo 4 pequeños murales para un hotel que se estaba construyendo en Mocambo, que estaba construyendo un arquitecto español y Manuel Suárez. Entonces, español, pues había cierto apoyo para ella, pero fueron 4 pequeños murales transportables, por lo que ella podía hacerlos en su casa sin descuidar a su familia, porque si no el otro no le hubiera dado permiso, ¿no? Seguramente. El caso de Elvira Gascón es también muy importante, también otra exilada. Ella fue mucho más persistente en ese sentido. Ella empezó practicando diferentes técnicas, no se conformaba solamente con el fresco, porque hizo paneles al fresco, revestidos de vinelita, al temple sobre granito, barnizados con cera, algunos con preparaciones especiales para resistir la intemperie, pero al no tener muro los hizo transportables y los expuso en el IFAL. Ahí ella cuenta que escuchaba así cuchicheos de sus compañeros varones, ay, ¿cómo se atreve a hacer esto en madera? Pero pues si no tenía un espacio, pues tenía que hacerlo. Entonces, bueno, como no consiguió el espacio, porque además pues era española, poco conocida, se dedicó a hacer pintura religiosa, escultura religiosa en iglesias que estaban construyendo los arquitectos españoles. Por ejemplo, en la Medalla Milagrosa, que construyó Candela, en San Antonio de las Huertas, que también estaba construyendo Candela. Historias de santos, básicamente, ¿no? En el Seminario Mayor Josefino, en la iglesia de Santa María de los Apóstoles en Tlalpan, hizo un esmalte. Por bueno, también hizo algunos, ¿cómo se le llama? Viniles sobre concreto, que ya están desaparecidos, para un ISSSTE que estaba en la colonia Morelos, que ya desaparecieron también. Y luego ella se dedicó a donar esta serie de cuadros murales en Zongolica, Veracruz. En el congreso que tuvimos hace poco en el colegio, un compañero que hizo su tesis sobre Elvira Gascón narraba la aventura de Elvira, ya grande, yendo cada año a Zongolica, Veracruz, a hacer un mural. Y entonces mezcló las actividades populares religiosas de la región con vida de Cristo, como vimos en el anterior, ¿no? O sea, cuando Cristo corría a sus apóstoles. Es muy bonito, o sea, toda la nave llena de esta obra. Pero bueno, también se topó con el machismo, porque ella tenía un poco antes, le ofreció a Monseñor Méndez Arceo en Cuernavaca hacer una serie de murales ahí, ya estaba aceptado, pero un buen día llegó Matías Geritz y le ofreció hacer unos vitrales, y bueno, pues obviamente Matías Geritz era más conocido que Elvira Gascón, y el contrato se le cayó ahí, siguiendo la lógica de que los hombres piensan que los hombres artistas son más profesionales, y el encargo pasó a manos de él. Yo no estoy en contra de los hombres, yo creo que hay de todo en todos. Sí, muy buena, porque ilustró todo lo de novedades, ¿no?
Bueno, en los años 50, ya con el establecimiento nuevamente del Gran Mural, cuando Miguel Alemán vuelve a promover la creación de los grandes murales, pero para el exterior, en una ciudad que estaba creciendo, que se estaban construyendo edificios, pues, de arquitectura internacional, como le llamaron. Bueno, solamente encontramos a Olga Costa, y ni siquiera en un edificio como los que tenemos, que la SCOP, que la UNAM, en ninguno. Solamente la mandaron allá al balneario de Agua de Onda en Cuautla, Morelos, donde hizo este hermosísimo mural que a mí me fascina y me enloquece siempre. Y bueno, aquí se me pasó Elena Huerta, pero ella perteneció al Partido Comunista, era esposa, era cuñada de Siqueiros y todo, y no creo que por eso se le facilitó. O sea, ella en los 50 apenas pudo conseguir, y en Saltillo, no aquí en la Ciudad de México. O sea, ella cuenta que en los expedientes que he revisado de ella, hay cartas dirigidas a Fernando Gamboa, que en ese entonces lideraba el Instituto Nacional de Bellas Artes, y bueno, pues no había respuestas, ¿no? Y lo logra allá ya como en los 50, y este segundo mural ya estaba muy grande, ya tenía como 70 años, y esto lo hace en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con 300 años de la historia de Saltillo. O sea, no por pertenecer al Partido Comunista se les facilitaba. Pero yo creo que el boom de las murales, si es que le podemos llamar boom, fue cuando la construcción del Museo Nacional de Antropología. Hubo un poquitito más de mujeres, no muchas más. Ya les he mostrado las que había. La idea de Ramírez Vázquez sí era como más abierta, pero ni así. O sea, invita a Rina Lazo, constante ayudante de Diego Rivera, muy competente para la técnica del fresco, muy competente para el dibujo y para todo, pero la invita para hacer la reproducción de los murales de Bonampak, no para hacer un mural ella, ¿no? O sea, bueno. Y esto lo logra ella, bueno, ya lo saben, hasta los 90, en el Museo de Antropología encontramos este maravilloso mural que, pues estamos hablando de la mitad del primero a la mitad del siglo XX. Y la segunda que contrata es Fanny Rabel, con Ronda en el Tiempo, un hermosísimo mural porque es una línea del tiempo justo con los niños de la época prehispánica y llegas a la época actual, pero no está en las salas, está en el área de servicios educativos, abajo, donde no todo mundo baja a ver la obra, ¿no? Y también ya tenía varios murales y ya tenía bastante experiencia en este tipo de obra. Aquí tenemos a Fanny y a Regina Raúl, que es una artista sin experiencia, pero que también es contratada para ese mismo espacio de servicios educativos, le llamaban la pintora de los niños, e hizo este mural ahí se ven incluso las sillas pequeñas que está, y también abajo, ocultita, para que no digan. Bueno, voy a mostrarles estos que son de menos conocidas, de Amelia Beltrán, que no he encontrado por más, o sea, yo las tengo porque me he dedicado muchos años y ya lo saben, ya. Mi cabello pinta canas, pero yo me las vuelvo a pintar. De andar buscando quiénes, dónde pintan, etcétera. Y esta es Amelia Beltrán, Ideales de Recuperación, que estaba en el antiguo Instituto de Rehabilitación en San Fernando XV. Cuando se remodela y la convierten en oficinas del ISSSTE, pues desaparecen. ¿Dónde está? No sé, no sabemos. E hizo otro en los murales de la Canacintra. Las fotos son muy malas porque logré encontrar estas fotos, pero eran de esas de Polaroid, entonces o se digitalizaban pronto o desaparecían, ¿no? Y a que no conocían este mural de Sofía Bassi. Sí, Sofía Bassi, lo tengo en blanco y negro porque no nos daban para rollo de color, todavía no se usaba la cámara digital, ni mucho menos las de los teléfonos, pero ella, recuerden que estuvo en la cárcel acusada de asesinar a su yerno, no sé si hayan recuperado, a lo mejor los del Cencropam me podrán decir, si recuperaron en algún momento lo que hizo la Limón con Cuevas y Meseguer en su celda, y en Acapulco, justo ahí estuvo encerrada,
Y después yo creo que se quedó a vivir un rato porque hizo este mural en la Prepa 7 de Acapulco, Guerrero. Bueno, tenemos que ir a esos archivos, ¿eh? A buscar a ver si encontramos algo. Bueno, tenemos el caso de María Teresa Morán, que pintó en el Palacio de Gobierno de Sonora 9 paneles, lo hizo más o menos como en los años 80, y son maravillosos. Yo nada más pude tomar esta porque yo llegué un sábado y me dijeron que no se podía subir a tomar todas las fotos de ella. Hace poco conocí al maestro Enrique Estrada, que fue su esposo, y dijo, yo le di oportunidad, porque yo también ahí estaba pintando. Y efectivamente él estaba ahí pintando. Entonces digo, lo conocí, platiqué con él y eso me dijo y me dio un dolor en el corazón. Y bueno, también tenemos que hablar de las mujeres que a lo mejor no les atrae el arte mural, porque tampoco puede ser como para que todas quieran treparse a un andamio, ¿no? Entonces, está el caso de Lilia Carrillo, por ejemplo, ¿no? Lilia Carrillo, o sea, y no es porque no conocieran la técnica. Lilia Carrillo tomó la clase, estudió en Esmeralda, tomó la clase de fresco con Federico Cantú. No, sí, no traje la de Lilia. O sea, tomó la clase de fresco con Federico Cantú ahí en el Laboratorio de Arte Alameda, que era la Pinacoteca Virreinal, que por cierto se está cayendo, ya me lo contaste tú. Ahí tomó la clase, ahí se cayó del andamio. Y yo creo que por eso no quiso o no le gustó el estilo, no lo sé, pero ella no lo siguió. Y el caso de Maris Bustamante en la Escuela Belisario Domínguez, de la cual también en el coloquio nos habló aquí el maestro Renato Robert, bueno, pues fue su único mural, después decidió por el performance. O sea, Germaine Greer, que es una estudiosa de las mujeres, dice, bueno, hay algunas que quieren quedarse en el pequeño formato y no es que esté mal. Simplemente decimos, bueno, tuvieron una primera experiencia, no les gustó, su obra es buena, o su obra es regular, o lo que sea, y optaron por otro camino, ¿no? Y este caso de Fitzia Mendialdúa, todavía estamos en los 60 en el Hospital de Neurología y Neurocirugía. Fue vital porque, vean, en los 60 estaban pintando en el Museo de Antropología, 64. Había candidatas para llamar a que hicieran este mural. Ah, no, pero las autoridades del hospital decidieron contratar a una francesa. Fitzia Mendialdúa es francesa, vive en Francia, allá radica, ¿no? Y 2 hombres para hacer los murales en el hospital. Guillermo Ceniceros y el otro es Kiyoshi Takagashi. Esos nombres japoneses. Este es solamente de ella, sí. El de Kiyoshi es un mural en esgrafiado y el de Ceniceros pues, es una pintura. Bueno, en eso de que las mujeres se ocultan, que también suele suceder. A veces se casan con un artista y deciden que los van a ayudar y en lugar de hacer cada quien su obra, ¿no? Y he visto varios casos, solo voy a mencionar uno, porque la acabamos de descubrir gracias a una exposición que está todavía en la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Carla Hernández, es el Museo de Bellas Artes de Toluca, ¿no? Carla Hernández, ex esposa de Cauduro. Carla Hernández aparece en la firma de algunos murales de Cauduro. Carla era su brazo derecho, su todo. Se divorciaron porque ya no se soportaron, supongo, pero él la seguía llamando. O sea, decía, es que sin Carla yo no puedo estar. Le llevaba todo. Y nunca conocíamos una obra de ella. La directora del Museo de Bellas Artes de Toluca me contó apenas, o sea, la exposición está, si quieren ir a darse una vuelta está sensacional, que cuando fue por la obra de Cauduro, porque antes de hacer esta exposición de mujeres, ella hizo una sobre Cauduro, encontró esa escultura junto a la alberca de Cauduro, y que le dijo, oye, ¿esto de quién es? Qué maravilloso. Dijo, es de Carla. Oye, préstamela, o sea, ¿cómo puede estar aquí de adorno nada más? Y es una maravillosa escultura, tratada con muchos de los
químicos que él trabaja, ¿no? Se notan luego, luego. Y bueno, afortunadamente sí la prestó, y bueno, podemos ver esta maravillosa escultura de Carla Hernández. Cuando digo, las mujeres también a veces se dicen, bueno, yo voy a ayudar a mi pareja, no puedo dejarlo solo, tiene mucho trabajo. Y conozco parejas que no, que sí se dividen. Aquí tenemos un ejemplo. Y bueno, quiero hablar que la producción femenina del muralismo ha ido avanzando levemente, pero conforme avanzó el siglo XX, en los años 70 se produjo una oleada de movimientos de todo tipo, ¿no? Feministas, sociales, campesinos, en Europa y en América Latina, que ayudaron en cierta medida a la liberación, al empoderamiento femenino, modificando un poco su situación. Esos movimientos que iniciaron hace muchos años también han permitido que se empiece a abandonar el papel de mujer eunuco, como nos llama Germaine Greer, y de verdad que es un concepto, una categoría muy fea, pero es real. Concepto de mujer eunuco, pero hay un gran vacío muralista institucional, lo que decía usted, maestra, en el que pagan bien. Porque si vemos ahorita un boom de actividades femeninas, colectivos feministas y todo, pues generalmente no las contratan, no es por contrato, ni no les pagan bien. Entonces sí hay todavía que luchar por otra parte, ¿no? Y quiero mostrarles entonces a esta artista. Tengo de más, pero pues ya era demasiadas imágenes. Podemos hacer sesiones y sesiones para hablar de las que están actualmente. Y es Janet Calderón, con esta obra maravillosa que se llama Gran Espíritu Mazahua en San Felipe del Progreso, y otro que no sé si fue en colectivo o fue liderado por ella, que es en mosaico. O sea, aquí las muralistas están trabajando en mosaico, y aquí tenemos presentes a estas mujeres que están aquí. Maestra Janet, por favor. La maestra Janet, la maestra Lupita de Teresa, y nuestra amiga de Latinoamérica boliviana, Luz Asturiciaga. Bueno, pues yo creo que con este breve recorrido de mujeres muralistas he terminado por hoy. Gobierno de México.